Números de oxidación y teoría de iones. La teoría de iones se refiere a un concepto en la química que explica la formación de enlaces químicos entre átomos mediante la transferencia de electrones. Según esta teoría, algunos átomos tienen una tendencia natural a perder electrones, convirtiéndose en iones positivos, cationes, mientras que otros tienen una tendencia a ganar electrones, convirtiéndose en iones negativos, aniones. La teoría de iones puede asumirse empleando el modelo atómico de Thomson del pastel con pasas. Cada pastel se representa mediante el símbolo del elemento, y la carga que adquiere o pierde debido a la ganancia o pérdida de electrones se denota con superíndices diagonales, como menos, 2 menos, 3 más, etc. Cuando estas cargas se manifiestan de forma permanente en un sistema molecular, se le llama ion. Los iones pueden ser monoatómicos o poliatómicos y generalmente corresponden a uno o más de los estados de oxidación, o la suma ponderada de los estados de oxidación multiplicada por el número de átomos en una entidad poliatómica. La oxidación es el proceso mediante el cual un átomo pierde uno o más electrones, incrementando su carga positiva. La sustancia que experimenta la oxidación se conoce como agente reductor. En contraste, la reducción implica la ganancia de electrones, resultando en una carga más negativa. La sustancia que experimenta la reducción se denomina agente oxidante. La interrelación de estos procesos se debe a que están inherentemente conectados. Cuando una sustancia se oxida, otra se reduce. Además, el número total de electrones que fluyen de un lugar a otro permanece constante, lo cual es una consecuencia de la ley de la conservación de la carga. Iones monoatómicos. Un ion monoatómico se forma cuando un átomo individual gana o pierde electrones. Por lo general, la cantidad de electrones ganados o perdidos está asociada con alguno de los estados de oxidación. Por ejemplo, los iones monoatómicos del grupo del flúor tienden a ser negativos debido a sus altas electronegatividades, lo que les permite absorber electrones. En consecuencia, buscamos el único estado de oxidación negativo asociado con estos elementos. En contraste, los metales tienden a perder electrones, y la cantidad perdida corresponde a alguno de los estados de oxidación. Miremos algunos ejercicios triviales. Vamos a determinar los iones monoatómicos del flúor, cloro, bromo, azufre, sodio, calcio, hierro y cobre. Para eso debemos buscar en la tabla periódica la propiedad denominada estado de oxidación o número de oxidación, que para el caso de la tabla periódica Volter se encuentra justo debajo del número atómico, que está en azul. Establecido eso, entonces ahora nos vamos al grupo del flúor y vamos a enfocarnos en los estados de oxidación negativos. Eso porque los estados de oxidación positivos no pueden existir como iones monoatómicos aislados. Dicho esto, vamos a tener flúor menos 1, vamos a tener cloro menos 1, porque el negativo del más menos solo afecta al elemento inmediatamente a la derecha, y vamos a tener también bromo menos 1. Eso quiere decir que esos tres elementos, su estado de oxidación negativo es menos 1. Así que vamos a tener flúor negativo, vamos a tener cloro negativo y vamos a tener bromo negativo. Con lo que ya terminamos los primeros tres. Ahora miremos el azufre. Para el azufre, que se encuentra aquí a la izquierda, tenemos más menos 2. Eso quiere decir que su único estado de oxidación negativo es menos 2. Por lo tanto, su ion monoatómico se representa como 2 negativo. En algunas fuentes un poco más antiguas, ese 2 negativo se representa como doble negativo, pero esto queda parecido a un igual. Así que es mejor utilizar la notación moderna, que es 2 negativo. Mientras que negativo sin valor va a seguir las reglas del álgebra, así que eso será menos 1 o negativo. Ahora los siguientes 4 son todos metales.
Sodio es un metal alcalino. Su estado de oxidación es más, obligatoriamente, porque se encuentra en el grupo 1. Calcio se encuentra en el grupo 2, por lo tanto, su estado de oxidación obligatoriamente es 2+. Para hierro y cobre debemos buscar sus estados de oxidación en la tabla periódica porque tienen más de uno. Tanto hierro como cobre tienen dos estados de oxidación, ambos positivos. No tienen estados de oxidación negativos porque al ser metales no pueden absorber electrones, no tienen la suficiente electronegatividad para hacerlo. Pero como tienen más de un estado de oxidación positivo, entonces van a formar más de un ion positivo. Para el hierro, por lo tanto, vamos a tener hierro más 2 y hierro más 3, que en su forma iónica se escriben como hierro 2+ y hierro 3+. Para el caso del cobre, los estados de oxidación son 1 y 2. Por lo tanto, los vamos a escribir como cobre más y cobre 2+. Y estos serían los iones monoatómicos, algunos de los iones monoatómicos más comunes en el curso de química general. Iones poliatómicos. Enfoquémonos ahora en la carga de entidades poliatómicas como moléculas o iones poliatómicos. Su representación debe tener en cuenta la ley de la conservación de la carga, la cual dicta que, para este caso, la carga relativa de la entidad poliatómica completa Z subíndice J será igual a la suma de los productos de las cargas relativas de cada elemento Z subíndice mayúscula J por el subíndice de cada elemento en la fórmula molecular. En esencia, este proceso es similar a calcular la masa molar, pero en lugar de usar masas molares, empleamos cargas relativas. Además, debemos tener en cuenta que cada átomo puede tener más de una carga relativa. Este enfoque nos permite calcular y representar las cargas de manera precisa en entidades químicas más complejas. Es fundamental recordar que la carga de cada elemento dentro de una entidad poliatómica no es independiente, ya que se suma al total y difiere de la carga iónica que se manifiesta en el sistema poliatómico completo. Para diferenciar las cargas de cada elemento de la carga total del conglomerado, las denominamos cargas virtuales. Estas cargas virtuales se representan con valores como -1, -2, +3, indicando independencia respecto al sistema global. Si comparamos este orden con el proporcionado para las cargas de iones, notaremos que los valores se invierten. En el caso de las cargas virtuales, los estados de oxidación +1 y -1 se escriben explícitamente para denotar su independencia del sistema poliatómico completo. Miremos la demostración de la fórmula para la carga de una molécula neutra o un ion poliatómico. Empleando la ley de la conservación de la carga, deduzca una fórmula que relacione la carga relativa de una entidad poliatómica neutra, o sea una molécula, o una entidad ionizada, en términos de las cargas relativas de los elementos que las componen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asumir un mundo molecular. Y en ese mundo molecular, cada átomo que compone el conglomerado va a tener una carga eléctrica asociada, que están coulombios, pero que convertimos a cargas relativas dividiendo todo entre la constante de carga elemental, lo cual nos permite convertir las cargas eléctricas a cargas relativas. Así que la ley de la conservación de la carga que vamos a emplear en esta demostración es una ley de conservación de cargas relativas adimensionales y no de cargas en coulombios. Establecido esto, la ley de la conservación de la carga es semejante a la ley de la conservación de la masa. Pero antes de escribir la fórmula, vamos a definir los parámetros que la componen. 3 van a ser los parámetros que vamos a tener en cuenta. Z subíndice J minúscula, que va a representar la carga relativa poliatómica, o sea, la carga de toda la entidad, o sea, la carga de la molécula
o la carga del ion poliatómico. Z subíndice J mayúscula va a representar la carga relativa de cada elemento por separado, normalmente el estado de oxidación del elemento. Y SI, o sea el subíndice del elemento, va a representar el subíndice del elemento en la fórmula molecular. Y para la demostración también voy a utilizar un término llamado Z subíndice I, que va a representar la carga relativa de cualquier componente en un sistema. Establecido esto, vamos a escribir la ley de la conservación de la carga de la siguiente manera. La carga relativa poliatómica va a ser igual a la suma de las cargas relativas de los componentes de un sistema, en este caso un sistema molecular. Si desplegáramos la suma, podríamos decir que hay que sumar desde el elemento 1 más el elemento 2 más el elemento 10 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento. No sabemos cuál es el último elemento, por eso este sigma se encuentra sin sus marcos final e inicial. Y cuando eso sucede, eso quiere decir que hay que sumar todos los términos que se encuentren en el conglomerado. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Y para ello vamos a aplicar la ley asociativa de la suma, lo cual implica que podemos sumar grupos separados de componentes. Entonces podemos sumar grupitos por separados y luego sumar todo el total para obtener la suma total de cargas. Pero esto aquí parece que la cosa se está complicando y no aparecen los términos moleculares. Sin embargo, en el siguiente paso vamos a aplicar la ley de factor común en factorización. La aplicación de la factorización es relativamente sencilla, pues como algunos elementos se repiten varias veces en una molécula, eso quiere decir que las cargas también se van a repetir. Digamos que en nuestro ejemplo anterior las cargas 1, 2 y 3 son iguales y las cargas 8, 9, 10 y 11 son iguales. Si eso sucede, podemos extraer ese factor común y simplemente sumar los términos. 3 y para el otro caso 4. Ese 3 y ese 4 es el número de repeticiones de esas cargas. Para una molécula, ese número de repeticiones es el subíndice del elemento. De allí que la suma de cargas sea simplemente el producto entre el subíndice del elemento por la carga de ese elemento, que podemos conglomerar en una fórmula general. Es decir, generalizamos la suma. Por lo tanto, es simplemente la suma de productos del subíndice de cualquier elemento multiplicado la carga relativa de ese mismo elemento. Este sigma de acá representa que sumamos todas las parejas de multiplicaciones de subíndices contra números de carga relativos de los elementos que vamos a encontrar en una fórmula molecular. Por lo tanto, la expresión es esta misma fórmula va a aplicar tanto a moléculas donde la suma de cargas es forzosamente igual a 0, como a iones poliatómicos, o incluso monoatómicos, donde la suma de cargas va a ser forzosamente diferente de 0. Pero en ese caso vamos a tener también dos posibilidades. En el primer caso es que la suma de cargas de un valor superior a 0, o sea, un valor positivo. En ese caso vamos a tener cationes, como cuando tenemos el catión hidronio H3 o más. Este más va a afectar a todo el conglomerado, porque es la carga total de todo el sistema. Mientras que hidrógeno va a tener su propia carga relativa, que es más 1, y el oxígeno va a tener su propia carga relativa, que es menos 2, pero la suma total del sistema es más 1, que se representa iónicamente como el más. Por el contrario, si la suma de cargas nos da un número inferior a 0, es decir, un valor negativo, significa que tendremos un anión, como en el caso del anión sulfato, SO4, de dos cargas negativas. Las dos cargas negativas son la representación del menos 2 que nos da al sumar la carga total del sistema, mientras que el azufre va a tener una carga independiente de más 6 y el oxígeno va a tener una carga independiente de menos 2.
Es importante tener en cuenta que aunque en ocasiones la carga total es igual a la carga de alguno de sus componentes, ese no es necesariamente el caso, y que la carga total del sistema es la que vale para el ion completo. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la fórmula de la ley de la conservación de la carga para una molécula rara vez es expresada en su forma formal en un libro de texto. Esto en principio porque normalmente no existe un término o parámetro algebraico para el subíndice necesario para expresar la fórmula. En segunda instancia porque los químicos acostumbran a expresar la ley de la conservación de la carga de manera implícita, es decir, mediante ejercicios triviales que se mecanizan mediante algoritmos. Pero cuando se hace eso, normalmente uno ejecuta el ejercicio, pero no tiene ni idea que está utilizando una modificación de la ley de la conservación de la carga para cargas relativas. Con lo anterior en mente, ahora podemos calcular la carga de una entidad poliatómica en términos de las cargas relativas de cada elemento, o determinar la carga de un elemento en función de la carga del ion y las cargas de elementos repetitivos. Para llevar a cabo estos cálculos, ten en cuenta las siguientes reglas. En el caso del hidrógeno, se presenta como neutro al formar el hidrógeno molecular, H2. Sin embargo, adquiere carga positiva cuando se combina con elementos más electronegativos que él, como el cloro u oxígeno. Por el contrario, adquiere carga negativa cuando se combina con elementos menos electronegativos, como los metales. El oxígeno exhibe carga neutra al formar oxígeno molecular, O2 y O3, carga, -1, en peróxidos, y carga, -2, en moléculas o iones al combinarse con elementos distintos a sí mismo o al flúor. Además, adquiere carga positiva, +2, en el difluoruro de oxígeno. Los halógenos, como el flúor y el cloro, son neutros en su forma diatómica, F2, Cl2. Al combinarse con metales en sales binarias, adquieren carga negativa, -1, y en sales ternarias u óxidos, la carga se determina considerando la conservación de la carga, excepto en el caso del flúor que mantiene su carga de -1. Los anfígenos, que comparten propiedades con el oxígeno, presentan carga neutra en su forma molecular diatómica y 2 negativa en iones o, -2, en moléculas al combinarse con metales en sales binarias. En sales ternarias u óxidos, la carga se infiere considerando la conservación de la carga, excluyendo el oxígeno, que tiene reglas específicas. Para los metales, se encuentran en forma neutra en su estado metálico puro. Al formar compuestos, adquieren carga positiva, siendo más sencillo determinar las cargas para alcalinos +1 y alcalinotérreos +2, mientras que para otros metales puede resultar más complejo y debe inferirse considerando la conservación de la carga o memorizando los valores. Entonces, el uso más bobo de la ley de la conservación de la carga para una molécula es obtener la carga total de una entidad poliatómica. En este caso, por ejemplo, vamos a calcular la carga del ion sulfito si está compuesta por un solo átomo de azufre en estado de oxidación +4 y 3 átomos de oxígeno en estado de oxidación -2. Entonces, invocamos la ley de la conservación de la carga para una molécula y la desplegamos. Entonces, como vamos a tener dos elementos, van a ser dos términos en la suma. Como todos los términos aquí son adimensionales, entonces reemplazamos únicamente valores. El subíndice del primer elemento, azufre, es 1 porque nos dicen explícitamente que es un solo átomo. Y como el 1 en multiplicaciones y divisiones lo podemos ignorar, entonces ese 1 se cancela, multiplicado por la carga relativa, que es el estado de oxidación, o sea, +4, que reemplazamos como 4. En el siguiente elemento es oxígeno. El subíndice del oxígeno es el número de oxígenos.
El enunciado nos dice explícitamente que son 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, vamos a reemplazar el término subíndice con un 3, multiplicado por la carga relativa del oxígeno, que nos dicen explícitamente que es menos 2. Importante usar los paréntesis por las cargas. Entonces, lo que hacemos es operar la aritmética. Primero vamos a operar este paréntesis. 3 por menos 2 es igual a menos 6. Menos por más es igual a menos. Por lo tanto, queda 4 menos 6, que es igual a 2. Negativo. Por lo tanto, la expresión de la fórmula va a ser un solo átomo de azufre, 3 átomos de oxígeno, con menos 2 de carga, pero como es una carga iónica, se expresa como 2 negativo en lugar de menos 2. Esto nos ayuda a indicar que la carga afecta a todo el conglomerado y no a los elementos independientes. Pues los elementos independientes van a tener carga, estado de oxidación más 6 para el azufre y menos 2 para el oxígeno. Calcule el estado de oxidación del cloro en el ácido clórico HClO3. Entonces, para eso vamos a emplear pues la ley de la conservación de la carga, pero en este caso no es una aplicación tan boba o directa, sino que es una modificación de dicha ley. Entonces lo que vamos a hacer es expresar esa modificación general para cuando tengamos que calcular el estado de oxidación del átomo central para ácidos, oxoácidos que tengan hidrógeno y oxígeno. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que como se trata de una molécula neutra y no de un ion, la suma de cargas se va a asumir implícitamente como 0. Y al desplegar estas sumas vamos a tener 3 parejas. Una para el hidrógeno, otra para el cloro o elemento central, que lo voy a dejar como J, y otra para el oxígeno. En el siguiente paso o objetivo, lo que buscamos es determinar el estado de oxidación del átomo central, o sea, Z del elemento desconocido en este caso. Así que comenzamos. El término del hidrógeno y del oxígeno ambos se están sumando, por lo tanto en el siguiente paso los vamos a pasar a restar. Ahora, el subíndice del átomo central, aunque en este ejercicio trivial es 1, no necesariamente va a ser 1 en todos los casos, así que no lo voy a cancelar. Y en su lugar lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado de la expresión, a dividir y a expresar la fórmula de manera elegante. Como las cargas de hidrógeno y oxígeno se repiten para todos los enunciados que tienen esta misma estructura, lo que voy a hacer es reemplazar esos valores. Entonces, para hidrógeno se reemplaza más 1, así que 1 por cualquier cosa se cancela. Para oxígeno se reemplaza menos 2, así que quedaría aquí un 2 y más por menos quedaría menos. Y reorganizo para que quede elegante. Finalmente, lo que puedo hacer es absorber este negativo a la resta que se encuentra al interior del paréntesis para que la fórmula quede en su forma más elegante posible, con menos símbolos posibles. Entonces ese negativo va a funcionar como un factor común. Negativo por positivo queda negativo y negativo por negativo queda positivo. Así que es básicamente invertir las posiciones. Con lo cual llegamos a la solución analítica para cualquier tipo de enunciado que me pida determinar el estado de oxidación del elemento central en un ácido oxoácido que contiene hidrógeno, oxígeno y el átomo central. Establecido eso, simplemente usar la fórmula para este caso trivial. Entonces vamos a tener 2 veces el subíndice del oxígeno, que es un 3, menos el subíndice del hidrógeno, que es un 1, sobre el subíndice del átomo central, que es un 1. 2 por 3 es igual a 6. 6 menos 1 es igual a 5. 5 sobre 1 es igual a 5. Por lo tanto, el estado de oxidación del cloro en este caso es más 5. Tenga en cuenta que para los demás ejercicios triviales que sigan esta misma estructura, no es necesario tener que hacer la demostración completa. Si usted tiene acceso al formulario que tiene la ecuación que describe esta fórmula para calcular el estado de oxidación del átomo central,
simplemente úsela. No es necesario hacer la demostración una y otra vez. Adicionalmente, y nuevamente recalco, los químicos tienen la tendencia a no hacer las demostraciones formales, sino que simplemente memorizan los algoritmos. Para este caso, por lo tanto, la carga del átomo central es 2 veces el subíndice del oxígeno menos el subíndice del hidrógeno, dividido todo entre el subíndice del átomo central. Demuestre la aplicación de la ley de la conservación de la carga para moléculas polares o iónicas y determine las fórmulas más probables para los siguientes compuestos formados por las siguientes parejas. Entonces, lo que vamos a tener aquí es siempre la interacción entre un catión y un anión. Por lo tanto, esto es la formulación de entidades binarias. Ya sé que en ciertos casos vamos a tener más de 2 elementos. Por lo tanto, aparenta ser una entidad que no es binaria, pero la unión siempre se da entre una entidad positiva y una entidad negativa. Por lo tanto, aunque tengamos más elementos, vamos a modelar esas entidades poliatómicas como si fueran una sola cosa. En este caso, un catión positivo, un anión negativo. Establecido eso, entonces invocamos la ley de la conservación de la carga y la voy a desplegar precisamente para una molécula neutra que está compuesta por un catión y un anión. Así que los subíndices que voy a aplicar son cat para el positivo y an para el negativo. En este punto nos daremos cuenta rápidamente que aunque tengamos ambas cargas de catión y anión, ya sea porque están expresadas explícitamente o porque las podemos determinar fácilmente empleando las electronegatividades en una tabla periódica, vamos a llegar siempre a un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Y las reglas de la álgebra básica nos dicen que cuando eso sucede, el sistema no se puede resolver. Entonces, los químicos han llegado intuitivamente a un algoritmo muy sencillo. Entonces aquí vamos a hacer la demostración de dicho algoritmo, pero de todas maneras vamos a seguir haciendo el algoritmo estándar. El punto es demostrar por qué se usa. Dicho esto, lo que voy a hacer es pasar la pareja del catión al otro lado de la ecuación, restando. Ahora lo que voy a hacer es despejar cocientes de subíndices y cocientes de cargas relativas. Entonces, la carga del catión la voy a pasar al otro lado a dividir junto con el signo negativo. Y el subíndice del anión lo voy a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Observe que el cociente de cargas, aunque aparentemente da negativo, siempre va a ser positivo. La razón de eso es que cuando reemplacemos la carga del anión, siempre van a ser valores negativos. Y negativo por negativo es positivo. Así que como los valores siempre son positivos, lo que podemos hacer es sacar valor absoluto de ese cociente. Y así siempre reemplazamos lo que sea, siempre va a dar positivo. Entonces, esta es la expresión que usamos intuitivamente en química. Observe que la relación queda cruzada. Es decir, si a un lado el subíndice del catión está multiplicando, al otro lado la carga relativa del catión está dividiendo y viceversa. Esto genera una regla o algoritmo en química que se denomina técnica de cruce o samurái o espadas o lo que quiera que como lo represente su profesor de química de forma trivial en un algoritmo, pero en realidad es una aplicación de la ley de la conservación de la carga. Esta ecuación lo que nos dice es que podemos determinar el ratio o cociente de subíndices más probable empleando el ratio de cargas inverso. Tenga en cuenta que los subíndices que vamos a obtener aquí son los subíndices más pequeños posibles, pero no necesariamente los verdaderos. Sin embargo, para la mayoría de sustancias que modelamos, ese ratio de subíndices va a ser el ratio verdadero. Ahora, teniendo muy claro que lo que vamos a aplicar es una forma modificada de la ley de la conservación de la carga para resolver las fórmulas que tenemos acá, ahora sí vamos a proceder con los ejercicios triviales. Entonces, armados de nuestra fórmula en limpio o algoritmo, vamos a comenzar a resolver las situaciones triviales. En el primer caso no nos están dando las cargas directamente, por lo que hay que buscarlas en la tabla periódica.
Recuerde siempre, primero se compara la electronegatividad o posición relativa del elemento. El elemento más hacia la derecha generalmente es el más electronegativo y generalmente al formar un compuesto binario va a ser el que adquiera la carga negativa. Entonces, como el azufre en la tabla periódica se encuentra más a la derecha, entonces él va a ser negativo, mientras que el hidrógeno va a ser el positivo. El único estado de oxidación posible del hidrógeno es más, 1. Por lo tanto dejamos más. El único estado de oxidación del azufre negativo posible es el 2. Por lo tanto tenemos hidrógeno 1 y azufre más 2. Cuando resolvemos esto, significa que el ratio de estados de oxidación se cruza, porque la fórmula nos dice que se cruzan, pero que las cargas van a ser valores absolutos, por lo tanto el signo de la carga del negativo se va a ignorar porque la fórmula nos dice que necesitamos sacar valor absoluto. Así que el ratio de subíndices se va a expresar de manera inversa. Así que en el algoritmo vamos a escribir hidrógeno y oxígeno y cruzamos las cargas para obtener los subíndices más probables. Así que la carga del azufre va a ser el subíndice del hidrógeno 2, pero su valor absoluto, lo cual nos permite ignorar el negativo. El valor absoluto de más 1 pues sigue siendo 1, y el 1 no se expresa de manera explícita en las fórmulas moleculares, así que vamos a tener H2S para el primer caso. Para el segundo caso aparentemente no es un compuesto binario, pero lo podemos operar de la misma forma, solo que en lugar de estado de oxidación vamos a usar la carga de menos 2 como la carga relativa. Y es básicamente lo mismo. El sodio va a tener únicamente como carga más 1 en la tabla periódica porque ese es su estado de oxidación único. Así que tenemos nuevamente un caso de más 1 menos 2. Entonces ese 2 negativo va a ser igual a menos 2 y el valor absoluto de menos 2 es 2. Y ese 2 se va a cruzar y va a ser el subíndice del sodio. Mientras que la carga del sodio más 1 va a cruzar y va a ser el subíndice de todo el SO4. Por lo tanto, el SO4 se escribe normal, porque aunque lo encerremos en un 1, el 1 no se escribe por reglas del álgebra en la formulación química y va a quedar como Na2SO4. Ahora vamos con el siguiente caso. Es semejante. Ya sabemos que cuando el azufre está solito, la única opción que tenemos es la opción negativa menos 2, a menos que se esté enfrentando a elementos más electronegativos que él. Y el amoníaco ya sabemos que va a ser el positivo por su carga positiva explícita. Es muy parecido a los casos anteriores. El azufre, que tiene carga de menos 2, va a aportar por lo tanto el subíndice a todo el ion amonio, pero el negativo se ignora por la regla del valor absoluto, así que el catión amonio se encierra entre paréntesis con subíndice de 2. La carga del catión amonio va a pasar a ser el subíndice del azufre, pero como es un 1, el 1 no se escribe, por lo tanto queda NH4 subíndice 2S, que será el sulfuro de amonio. En el siguiente caso, nuevamente tenemos muy parecido. La carga de los componentes catión y anión son los mismos que hemos visto en los casos anteriores. Así que el 2 baja y va a ser el subíndice del catión amonio, y el más 1 baja y va a ser el subíndice del anión sulfato, con lo cual obtenemos el sulfato de amonio. En el siguiente caso, nuevamente, vamos a tener algo muy semejante. El 2 negativo va a ser factor común, va a ser valor absoluto y queda 2 como subíndice del sodio, o sea, Na2. Y el 1 del sodio va a bajar para ser el subíndice del oxígeno, pero como el 1 no se escribe, queda como O2. Y esto es el peróxido de sodio. El último caso es básicamente lo mismo. Entonces el 2 baja para ser el subíndice del hidrógeno y el 1 del hidrógeno baja para ser el subíndice del oxígeno. Para la fórmula del agua,
Entonces, como se pueden dar cuenta, aunque las fórmulas moleculares de todos estos compuestos son diferentes, muy diferentes, la razón por la cual creamos sus fórmulas se basa en el criterio de la ley de la conservación de la carga y básicamente los algoritmos que empleamos para formularlos son los mismos. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.